Hermano protestante, si crees que el Apocalipsis es un guión de película sobre guerras nucleares, microchips y helicópteros de combate, estás leyendo mal tu propia Biblia. El Apocalipsis es la descripción detallada, paso a paso, de la Santa Misa Católica. Te han enseñado a tener miedo del libro de la Revelación. Te han dicho que es un código secreto sobre el futuro geopolítico de Rusia y China. Pero hoy voy a quitarte la venda de los ojos. Voy a demostrarte que San Juan no estaba viendo el siglo XXI, sino que estaba viendo la liturgia eterna del cielo, y que esa liturgia es idéntica a lo que los católicos hacemos cada domingo. Cuando termine este video, nunca más verás la misa como un rito aburrido, sino como el cielo bajando a la tierra. La visión protestante estándar del Apocalipsis es futurista y dispensacionalista. Te dicen, el Apocalipsis habla de la gran tribulación, del anticristo político, de la marca de la bestia y de la batalla de Armagedón. Bajo esta óptica, el libro no tiene nada que ver con la adoración actual, es un mapa de catástrofes futuras. Por eso, cuando un evangélico entra a una misa católica y ve sacerdotes con vestiduras, incienso, altares y cálices, piensa, esto es ritualismo muerto, esto es religión humana. No se da cuenta de que está rechazando precisamente el modelo de adoración que la Biblia describe en su último libro. Creen que el culto en espíritu y verdad es una banda de rock y un pastor con corbata en un escenario, pero la Biblia muestra algo radicalmente distinto en el cielo. Vamos al texto, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. San Juan dice, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Detente ahí. ¿Cuál es el día del Señor? Es el domingo, el día de la resurrección. Juan está teniendo esta visión un domingo, probablemente durante la celebración litúrgica. Lo primero que ve son 7 candeleros de oro, versículo 12. Si vas a una misa antigua solemne, verás las velas sobre el altar. Luego ve a Jesús, pero fíjate cómo está vestido. Versículo 13. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta no es la ropa de un carpintero ni de un rey político, es la vestimenta del sumo sacerdote judío descrita en el Éxodo. Jesús aparece oficiando como sacerdote. Luego, en los capítulos 2 y 3, Jesús dicta cartas a las 7 iglesias. Comienza con un llamado al arrepentimiento. Tengo contra ti, arrepiéntete. Esto es exactamente como empezamos la misa, el rito penitencial. Nos reunimos el domingo, día del Señor, vemos al sacerdote y comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso, Señor, ten piedad. La estructura es idéntica desde los primeros versículos. Después del arrepentimiento, ¿qué sigue en la misa? La liturgia de la palabra. Abrimos las Escrituras. Mira Apocalipsis capítulo 5. Juan ve a Dios Padre en el trono sosteniendo un libro o rollo sellado con 7 sellos. Nadie puede abrirlo. Juan llora porque nadie puede romper la palabra. Entonces aparece el león de la tribu de Judá, que resulta ser un cordero. Él toma el libro y lo abre. Esto es lo que sucede en la misa. El libro de los Evangelios es procesionado a veces con velas e incienso, y solo Cristo, representado por el sacerdote o diácono ordenado, tiene autoridad para proclamar el Evangelio y abrir su significado en la homilía. La lectura de la Escritura no es un estudio académico, es un acto litúrgico solemne. Y fíjate en la reacción del cielo ante la apertura del libro. En el capítulo 4, versículo 8, los 4 seres vivientes no cesan de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Te suena? Es el Sanctus que cantamos en cada misa antes de la consagración. No es una canción de relleno, es el himno eterno de los ángeles que la Iglesia repite en la tierra. Tu pastor quitó el Santo, Santo, Santo litúrgico y lo cambió por música contemporánea, desconectándote del coro angelical bíblico. Ahora entramos en la parte que más escandaliza a los protestantes, el altar y el sacrificio. En tu iglesia evangélica probablemente quitaron el altar y pusieron un púlpito o un atril transparente. Dicen que ya no hay altares porque Cristo murió una vez. Pero mira al cielo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Hay un altar en el cielo. Si el culto cristiano debe ser como en el cielo, así también en la tierra, ¿por qué nosotros no deberíamos tener altar? Y mira Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel.
Los protestantes dicen que el incienso es pagano. La Biblia dice que el incienso es la forma en que las oraciones suben a Dios en la liturgia celestial. La Iglesia Católica usa incienso porque es bíblico. Tu iglesia dejó de usarlo porque se alejó de la Biblia para parecerse más a una sala de conferencias moderna. El centro del cielo no es una banda de alabanza, es un altar con un cordero y con incienso. Llegamos al clímax. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré, y he aquí un cordero como inmolado. Esta es la frase teológica más potente del libro, como inmolado, os esphagmenon. Significa que está de pie, vivo, resucitado, pero tiene las marcas del sacrificio, inmolado. Esta es la definición exacta de la Eucaristía. En la misa no volvemos a matar a Jesús, Él está de pie, vivo, pero presentamos su sacrificio eterno, está como inmolado al Padre. Es la presencia real de su entrega. Y luego, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, ángel le dice a Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Qué dice el sacerdote justo antes de darte la comunión mientras eleva la hostia? Este es el Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena del Señor. Es la cita literal del Apocalipsis. La misa es la cena de las bodas del Cordero. Comulgar no es comer un pedazo de pan simbólico recordando a un ausente. Comulgar es participar en el banquete nupcial donde Cristo, el esposo, se une a la iglesia, la esposa, en una sola carne. El libro de Apocalipsis termina con la visión de la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. La misa es la Nueva Jerusalén bajando sacramentalmente a nuestros altares. Esto no es un invento del teólogo Scott Hahn, aunque él lo popularizó maravillosamente en su libro La Cena del Cordero. Esto es lo que creían los primeros cristianos. Siglo II. San Justino Mártir, describiendo el culto cristiano, habla de las lecturas, las oraciones, el beso de paz y la ofrenda de pan y vino. Siglo II. San Ireneo de Lyon habla de cómo el culto terrenal debe ser un reflejo del celestial, con presbíteros, sacerdotes y sacrificio de alabanza puro. Los cristianos de las catacumbas pintaban escenas de banquetes celestiales. Para ellos, el libro de Apocalipsis no era un rompecabezas para adivinar cuándo venía el fin del mundo. Era un libro de consuelo que les decía, aunque el emperador romano nos persiga en la tierra, en la liturgia del domingo nos unimos a la victoria del Cordero en el cielo. Para un cristiano del año 100 o 200, leer Apocalipsis era leer su propia experiencia litúrgica. Ellos veían presbíteros, los 24 ancianos de Apocalipsis 4, presbítero en griego, vestidos de blanco, cantando himnos, postrándose. ¿En qué iglesia ves hoy a los presbíteros sacerdotes vestidos de blanco postrándose ante el altar? Solo en la católica y la ortodoxa. En la iglesia bautista o pentecostal ves a un hombre de traje de pie, caminando de un lado a otro. La forma católica es la bíblica, la forma moderna es la invención. Hermano protestante, te hago una pregunta lógica. Si la Biblia dedica capítulos enteros, Apocalipsis 4 y 5, a describir cómo Dios quiere ser adorado en el cielo, con reverencia, postración, incienso, altar, silencio sagrado, aclamaciones solemnes como digno eres, santo, 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 ¿por qué tu iglesia decidió que la mejor forma de adorar a Dios es con baterías, guitarras eléctricas, luces estroboscópicas y gritos emocionales? ¿Crees que Dios cambió de gusto? ¿Crees que el culto en espíritu significa culto desordenado e informal? La adoración en espíritu no significa sin materia o sin rito, significa movida por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en el Apocalipsis inspira una liturgia solemne y ordenada. La misa católica puede parecerte repetitiva, pero el cielo es repetitivo. Los ángeles dicen Santo, 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 día y noche sin cesar. La repetición sagrada es la forma de entrar en la eternidad. La novedad constante es la obsesión del hombre moderno que se aburre rápido. La misa no está hecha para entretenerte a ti, está hecha para adorar a Dios como Él pide. Si te aburres en misa, el problema no es la misa, el problema es que tu corazón busca entretenimiento y no adoración sacrificial. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, Jesús promete, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? En el Antiguo Testamento, el maná se guardaba en el Arca de la Alianza. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El maná escondido es la Eucaristía. Es Cristo escondido bajo la apariencia de pan. Los protestantes dicen que la comunión es solo un símbolo.
Pero el Apocalipsis promete un maná real que da vida eterna. Si es solo un recordatorio mental, no es maná, es una foto de comida. Nadie sobrevive en el desierto mirando fotos de hamburguesas. Necesitas comer. La Iglesia Católica te da el maná escondido. El protestantismo te da sermones sobre el maná, pero no te da el maná. Pero la palabra misa no está en la Biblia. Respuesta: tampoco está la palabra Biblia, ni Trinidad, ni rapto. Lo que importa es si la realidad está en la Biblia. Y la realidad del sacrificio eucarístico está en todo el Apocalipsis. Los católicos sacrifican a Jesús de nuevo. Respuesta: falso. Apocalipsis 5:6 dice que el Cordero está de pie, vivo, pero como inmolado, sacrificio presente. La misa hace presente el único sacrificio eterno, no lo repite. Es una ventana al Calvario, no una nueva crucifixión. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Respuesta: cierto, Dios es omnipresente, pero Dios instituyó el templo en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo como lugares de encuentro. Apocalipsis describe un templo en el cielo. Apocalipsis 11:19. Si hay templo en el cielo, ¿por qué no en la tierra? Hermano, el Apocalipsis no se escribió para que le tengas miedo al futuro, sino para que tengas hambre del cielo. Y el cielo está en la tierra cada vez que un sacerdote consagra el pan y el vino. La próxima vez que pases frente a una iglesia católica, no pienses, ahí adoran imágenes. Piensa, ahí dentro se está celebrando el Apocalipsis ahora mismo. Ahí está el Cordero en el trono del altar. Ahí están los ángeles cantando santo. Te estás perdiendo la fiesta. Te estás quedando fuera del banquete de bodas comiendo las migajas de los sermones de televisión, cuando podrías estar comiendo el pan de los ángeles. Te invito a investigar. Lee el libro La Cena del Cordero de Scott Hahn. Lee el Apocalipsis con lentes litúrgicos y verás que todo encaja. Quiero que me dejes un comentario abajo. Si eres protestante, ¿cómo explicas la presencia de altares, incienso y sacerdotes en el cielo del Apocalipsis si tu iglesia dice que esas cosas ya no son necesarias? Y si eres católico, escribe voy a misa a vivir el cielo. Comparte este video para que todos entiendan el tesoro inmenso que tenemos. Si quieres profundizar en cómo la profecía bíblica se cumple en la iglesia y no en las noticias de la CNN, tienes que ver mi video Todo secto es un fraude. Haz clic en el enlace que aparece ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. Nos vemos en el altar. Bendiciones.